Esto es Construyendo el Debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una cultura, negacionista. Opina, argumenta, analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate. Mikhail Gorbachev fue considerado como el último líder de la Unión Soviética y, para muchos, el hombre que restauró la democracia en las naciones europeas gobernadas por comunistas. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 por su papel en el fin de la Guerra Fría. Dirigió al país en un momento de cambios difíciles y drásticos, con desafíos de política exterior y problemas socioeconómicos. La llegada de Gorbachev al poder en 1988 suponía una renovación política, ya que encarnaba la corriente reformista que proponía una apertura liberalizadora para sacar a la URSS del estancamiento económico, político y cultural en el que había quedado sumida desde la época de Brezhnev. Además, puso en marcha un programa político que no solo acabaría con la dictadura comunista de la URSS, sino con la propia existencia de aquel estado, transformando así profundamente el escenario internacional. Este programa buscó reforzar y perfeccionar el régimen socialista mediante la transparencia o glasnost y la reestructuración o perestroika. La política perestroika consistía en la descentralización de los controles económicos y la promoción del autofinanciamiento de las empresas estatales, mientras que con glasnost, Gorbachev intentó aliviar las tensiones políticas internas y abrir las puertas a una democratización. Con esas reformas políticas, Mikhail Gorbachev impulsó su imagen de apertura al mundo, tanto en política exterior como interna, la cual fue aprovechada por los países de Europa del Este que no pertenecían a la URSS, pero sí estaban dentro de su esfera de influencia y su control. En 1991, después de un fallido golpe de Estado, Gorbachev se vio obligado a renunciar a su cargo, dejando en el poder a Boris Yeltsin. La figura de Mikhail Gorbachev sigue siendo controversial. En Rusia, muchos lo culpan del colapso de la Unión Soviética y la inestabilidad económica y política que desencadenó. El actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo, lo que significó un momento de humillación y derrota. Tras el fallecimiento del ex líder de la Unión Soviética, el pasado 30 de agosto, Putin expresó sus condolencias, aunque se sabe que las relaciones entre ambos personajes políticos fueron complicadas durante las últimas 2 décadas. Con información de Los Angeles Times, el New York Times, CNN Español y la BBC, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podcast que pueden escuchar cada lunes en punto de las 8 de la noche, con nuevos temas, nuevos invitados y nuevas reflexiones para poder generarles un criterio mayor acerca de los múltiples temas que acontecen en la vida diaria de nuestro país y del mundo. Recuerden que nos pueden seguir toda la semana a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. En estas redes sociales pueden encontrar muchísimo material que nuestro equipo de producción prepara para ustedes. Esta noche en Construyendo el Debate vamos a platicar con la doctora María Cristina Rosas González, quien es doctora en Relaciones Internacionales por nuestra facultad, además de ser profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales. Y si ustedes siguen este podcast, sabrán que no es la primera vez que está con nosotros, ya que nos encanta platicar con ella acerca de los aconteceres del mundo y en particular de Europa en relación con América. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches a Carlos Correa y al público que nos acompaña en Construyendo el Debate.
Bien, pues a manera de contexto, ya que ya tuvimos una cápsula al principio, preparado por nuestro equipo de producción, donde nos hablaban un poquito sobre Gorbachov y su premio Nobel de la Paz, cómo llegó al poder a través de una corriente democrática y que intentó transformó el régimen socialista buscando la transparencia y la renovación a través de la perestroika y de la glasnost. Pero, doctora María Cristina Rosas, usted por favor coméntenos o platíquenos un poquito más de quién es este personaje y justamente qué impacto tuvo este tipo de reformas que intentó implantar. Como sabemos, él nació el 2 de marzo de 1931 y falleció el pasado 30 de agosto del presente año. Gorbachov es una figura controvertida dentro y fuera de Rusia. Sabemos, por ejemplo, que el presidente Vladimir Putin le negó un funeral de Estado. Por cierto, de las reformas que impulsó Gorbachov mientras fue líder soviético y presidente de la Unión Soviética, el primero y único, Putin ha dicho que el colapso de la Unión Soviética es el error más grande y la catástrofe mayor del siglo XX. Pues bien, pensando en las reformas que desarrolló Gorbachov, es importante contextualizar su arribo a la jefatura del poder soviético. Gorbachov sabemos que llegó a la titularidad del poder soviético después de que, tras la muerte de Leonid Brezhnev, uno de esos líderes muy longevos que tuvo la Unión Soviética tuvo 8 líderes y ahí la tónica era que quien era electo líder pues permanecía en el cargo hasta que moría. Hubo una excepción con Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue destituido del cargo después de la crisis de los misiles y su lugar fue ocupado por Leonid Brezhnev. Estamos hablando de que esto ocurrió en los años 60 y Brezhnev se mantiene en el poder por espacio de unos 20 años y fallece en 1982. Dentro de lo que era el Partido Comunista de la Unión Soviética, había una pugna por el poder entre los más conservadores, los que querían que el sucesor de Brezhnev fuera alguien de línea dura, que mantuviera el comportamiento de la economía y la situación política intactos. Pero también había un grupo de reformistas, entre quienes se encontraba Mikhail Gorbachov. Nosotros sabemos que entre 1982 y 1985, que es cuando se produce la llegada de Gorbachov al poder soviético, van a haber 2 líderes bastante enfermos que van a ocupar la titularidad del partido y obviamente del poder, de la estructura del poder soviético. Uno de ellos es Yuri Andropov, un reformista que lamentablemente pues ya estaba muy enfermo y se mantuvo en el cargo poquito más de un año y fue sucedido por un conservador, Konstantin Chernenko, una persona que ya estaba verdaderamente enferma. Estaba tan enfermo Chernenko que cuentan que tenían que sostenerlo por detrás mientras él daba sus discursos. Él también murió un poco después de haber asumido el cargo y ahí vemos en las figuras de Andropov y de Chernenko, por un lado al reformista y por otro lado al conservador. Después de la muerte de Chernenko, la dirigencia soviética se decidió por la elección de Gorbachov como líder. Y Gorbachov se daba cuenta de lo importante que era transformar al país, un país que corría el riesgo de ser dejado de lado en las relaciones internacionales por el atraso económico que mostraba, por su baja productividad, por la desmoralización social. Los niveles de alcoholismo en la sociedad soviética cuando Gorbachov llegó al poder eran altísimos y Gorbachov quería modificar económica y políticamente al país. Para ello, anunció en 1985, no habían llegado al poder, una serie de reformas de carácter económico que quedan englobadas en el concepto de perestroika. La perestroika consideraba una serie de cambios en la manera en que se desarrollaba el aparato productivo soviético. Y un año después, en 1986, Mikhail Gorbachov anuncia la reforma política, la glasnost.
Los analistas, especialistas en Rusia y quienes han analizado al país a lo largo de su historia e incluso al día de hoy, ya que la Unión Soviética ya no existe, coinciden en que posiblemente Gorbachov se equivocó en llevar a cabo simultáneamente una reforma económica y una reforma política. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo la reforma política perdió el control del país y esto aceleró la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y coadyuvó a su colapso en diciembre de 1991. Ahora, Gorbachov, hay que decirlo, es bastante más popular fuera de Rusia que dentro de Rusia, porque dentro de Rusia muchos consideran que el colapso soviético fue culpa de él. Putin, el actual presidente de Rusia, es una de las personas que así lo considera y posiblemente este fue el principal elemento que ponderó Putin para negarle un funeral de Estado a Mikhail Gorbachov. Gracias por su respuesta, doctora. Muy interesante lo que nos comenta. Primero que nada, a mí me salta que Putin le haya negado un funeral de Estado a Mikhail Gorbachov. Pero bueno, no es algo de extrañarse, una vez entendiendo que era un personaje no muy querido en la Federación Rusa. También ya, gracias por dejarnos un poquito más claro lo que es la perestroika y la glasnost, reforma política y reforma económica, que al parecer al intentar implantarlas al mismo tiempo no tuvo los resultados deseados, no por lo menos para la URSS, quizás sí los resultados deseados para Occidente. Y esto da pie a la siguiente pregunta, doctora. ¿Por qué Mikhail Gorbachov fue tan popular en Occidente? Ya nos dio un poquito el panorama de por qué, pero nos puede ahondar un poquito más en esto, por favor. Gorbachov fue popular en Occidente porque coadyuvó a poner fin a la Guerra Fría. Buscó acercamientos con Occidente, con Estados Unidos, con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, negoció acuerdos de desarme nuclear, tanto de armas de pequeño y mediano alcance, este tratado que se firmó en 1987 y que es histórico porque incluso tenemos imágenes, fotografías de cuando se encontraban Ronald Reagan, en ese momento presidente de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachov, líder soviético, suscribiendo el tratado que eliminó a los misiles de alcance corto e intermedio en Europa. Misiles que estaban emplazados a ambos lados, en ambos entornos geográficos, ¿sí? Los SS-20 soviéticos emplazados en Alemania, los Pershing II emplazados en la porción occidental de Alemania, y por supuesto que eliminar estos misiles de corto y mediano alcances era un símbolo de amistad, un símbolo de colaboración, de buena fe entre ambas potencias, aunque claro, no podemos olvidar que Ronald Reagan siempre se refirió despectivamente a la Unión Soviética como el imperio del mal. En cualquier caso, Gorbachov firmó al lado de Reagan el tratado para eliminar los misiles de alcance corto e intermedio, y esto inició un proceso de distensión que culminaría con la unificación alemana. Hay que recordar que uno de los resultados de la Segunda Guerra Mundial fue la partición, la mutilación de Alemania en dos esferas de influencia, una, la occidental, con Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña controlando al país, y por otro lado la parte oriental controlada por la Unión Soviética. Alemania se mantuvo así durante buena parte de la Guerra Fría, hasta que en 1989 Gorbachov, junto con François Mitterrand, junto con el líder británico y junto con el presidente de Estados Unidos, negociaron el tratado que permitiría la unificación de Alemania, pero no solo eso. Gorbachov aceptó que la Alemania unificada quedara bajo la tutela de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual por supuesto debilitó a la alianza antagónica de la OTAN, el Pacto de Varsovia, este Pacto de Varsovia que nació en 1955-56 justamente como respuesta soviética a la incorporación de la Alemania Occidental a la OTAN. Entonces, para muchos, este gesto de Gorbachov de aprobar
que la Alemania unificada quedara bajo la tutela de la OTAN y la sombrilla nuclear de Estados Unidos representa casi una claudicación, ¿sí? Una rendición ante Occidente. Entonces esto no fue muy bien visto dentro de la Unión Soviética, pero en Occidente fue muy aplaudido porque claro, esto fortalecía a Occidente. Tenemos que entender que la popularidad de Gorbachov tiene que ver no solo con estos gestos y disposiciones de él para negociar con Occidente y hacer concesiones importantes a Occidente, sino también con el hecho de que Occidente pues puede sin duda afirmar, como lo hizo Estados Unidos en su momento, como lo hizo George Bush papá, que pues Estados Unidos era el ganador de la Guerra Fría y que tenía el modelo correcto. Entonces esto es también humillante para la Unión Soviética y para la Rusia de hoy. Gorbachov también accedió a firmar el Tratado START con Estados Unidos en 1991. Este es un tratado muy importante porque permite reducir el stock de armas estratégicas. Las armas estratégicas pues incluyen a los misiles balísticos intercontinentales que están emplazados en tierra, en aviones o en submarinos y que pueden destruir al mundo varias veces. Tan solo el arsenal de Estados Unidos y Rusia sabemos que representa el 97% de todas las armas nucleares que hay en el planeta, pero sí tenemos que reconocer que gracias al Tratado START se produjo un desmantelamiento muy importante de armas nucleares y esto también generó distensión y pues fue un elemento toral para que se proclamara el fin de la Guerra Fría. Quisiera mencionar también otro tratado que tiene que ver con las fuerzas convencionales emplazadas en Europa, que también fue signado por Gorbachov con Occidente, y esto para retirar la presencia militar tanto de tropas como de pertrechos militares, de armamento convencional, sistemas importantes de armamento convencional emplazados en lo que era la zona del Pacto de Varsovia y por supuesto esto también allanó el camino para una distensión con Occidente. Lo que es verdad es que pues en virtud de todas estas negociaciones el mundo vivió un proceso de distensión, ¿sí? Y el principal gestor de esto es Gorbachov. Yo añadiría también el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán, una guerra en la que se involucró la Unión Soviética desde finales de los años 70 y que fue causal de que, por ejemplo, en 1980 Occidente le aplicara sanciones olímpicas. Occidente y encabezado por Estados Unidos y varias decenas de países decidieron no acudir a la cita de los Juegos Olímpicos de verano celebrados en Moscú en 1980. Entonces se produjo este boicot, pero lo que observamos pues unos años después, porque tampoco es muy lejos en tiempos el arribo de Gorbachov en 1985 respecto al momento en que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1980, son solo 5 años. Gorbachov realmente transformó la relación con Occidente. Y mire que Gorbachov estuvo solo 6 años a cargo. En 6 años hizo una verdadera revolución, pero creo que efectivamente hizo muchas concesiones que no fueron replicadas por parte de Occidente. Muchas gracias por esta respuesta, doctora. Qué interesante lo que nos menciona acerca de la popularidad de Mikhail Gorbachov en Occidente. Y muy interesante, por último, antes de pasar a la siguiente pregunta, que Mikhail Gorbachov únicamente estuvo 6 años en el gobierno y con estos 6 años cambió por completo la relación entre Occidente y Europa del Este. Y bueno, como resultado llevamos ahora más o menos 35 años de un mundo unipolar. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar En el Librero y regresamos. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que durante el confinamiento causado por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la población en México aumentó entre 5 y 7 kilos?
¿Sabías que cuando una persona entra a Internet tiene la posibilidad de convivir con 3.600 millones de personas? ¿Conoces cuál fue la modificación a la norma oficial mexicana 051? ¿Te interesaría conocer más acerca de cómo la pandemia afectó directamente a las personas con mala alimentación? Esto y más podrás conocer en el libro Etiquetado, Publicidad, Tecnología y Nuevos Consumidores, coordinado por la doctora Carola García Calderón. El libro está conformado por 11 capítulos, en los cuales se da a conocer distintas perspectivas en torno a 3 temáticas: etiquetado, alimentos y nuevas tecnologías. En el primer capítulo, titulado La epidemia de obesidad en la pandemia por COVID, la doctora Carola García Calderón nos cuenta cómo la pandemia por COVID-19 ha impactado diversas esferas de los mexicanos, tanto en el ámbito económico como en la vida social. Asimismo, durante esta pandemia, los anunciantes en México intentaron posponer la entrada en vigor del etiquetado frontal, además de emprender estrategias de comercialización en donde apelaban a sentimientos de nostalgia. En el siguiente capítulo, escrito por José Córdoba y titulado Narrativas de un empaque en agonía, análisis del comportamiento de los mexicanos frente a la modificación de la NOM 051, podremos conocer los estudios sobre el nuevo empaquetado frontal y cómo los consumidores dudan sobre el impacto que tendrá la estrategia en los hábitos alimenticios. Más adelante, Raúl Olmedo y Griselda Liscano nos presentan el nuevo etiquetado frontal en México, una aproximación a la percepción del consumidor, donde conocerás 30 personas, con el objetivo de conocer el impacto y percepción de dicho etiquetado frontal dentro de la vida cotidiana de los consumidores, sus prácticas, hábitos de consumo y alimentación. Ya casi al final, en el capítulo 10 titulado Promociones cruzadas entre el videojuego de realidad aumentada y marcas de comida con bajo contenido nutricional, Pokémon Go y McDonald's, el profesor Emanuel Galicia nos cuenta que en la última década la industria de la publicidad ha cambiado. En el caso de los videojuegos, las marcas han buscado posicionarse en estos espacios para generar más exposición. Al final del libro conocerás, de la mano del Dr. José Ángel Garfias, un análisis de las estrategias transmedia y uso de licencias que se han llevado a cabo en algunos de los productos de bajo valor nutricional, tanto en medios tradicionales como digitales. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Mariel Cabello. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y bueno, quiero recordarles que estamos platicando con la doctora María Cristina Rosas González acerca de Mikhail Gorbachev y este personaje y sus claroscuros que tuvo a lo largo de su vida política. Antes de pasar a la siguiente pregunta, doctora, quiero recordarle a nuestro público que nos pueden seguir toda la semana en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Bien, pues continuamos con esta conversación con la doctora María Cristina Rosas y quiero hacerle la siguiente pregunta. Hemos escuchado por ahí el concepto de una casa común europea. ¿Qué es esto? Se habló mucho de una casa común europea cuando Gorbachev hizo todas estas concesiones. Sin embargo, como decía, las concesiones efectuadas por la Unión Soviética en materia de desarme nuclear, en materia de desarme convencional, en permitir que la Alemania unificada se quedara bajo la sombrilla nuclear de la OTAN, no fueron replicadas por Occidente. Occidente negoció desde una posición de fuerza, quizá abusando de la disposición de Gorbachev para
para hacer concesiones. Entonces, esto explicaría por qué hoy hay tanto malestar en Rusia respecto a promesas verbales, por cierto, que hizo la OTAN, en términos de que nunca se ampliaría hacia la zona que alguna vez correspondió al Pacto de Varsovia. La realidad, y lo sabemos, es que la OTAN se expansionó. Muchos territorios que eran parte de la Unión Soviética o parte del Pacto de Varsovia hoy son parte de la OTAN, y esto también nos explicaría un poco nada más, el sentido de la operación militar especial que inició el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 24 de febrero del presente año. Gracias por ahondar en este concepto, doctora. Y enlazándolo con la respuesta anterior, antes del corte en el librero, usted nos platicaba que justamente Mikhail Gorbachev comenzó a ceder concesiones a Occidente para intentar generar una distensión en el mundo. Y esto hizo que la OTAN incrementara su esfera de influencia en Europa, en particular en países que pertenecían a la URSS, a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y a su vez, pues bueno, los países del Pacto de Varsovia fueron perdiendo terreno e influencia. Doctora, por último, agradeciendo su participación, quiero hacerle una última pregunta para ir cerrando este tema. ¿Qué significó Mikhail Gorbachev para los países de Latinoamérica? Mikhail Gorbachev, en el espectro ideológico político, yo lo ubicaría en una suerte de modelo socialdemócrata, porque la socialdemocracia, al menos en Guerra Fría, hay que recordar que era vista como la tercera vía, ¿sí? Buscaba recoger o recuperar lo mejor del capitalismo y lo mejor del comunismo, y como tercera vía buscaba humanizar al capitalismo, pero también lograr el bienestar social conforme a las reglas del capitalismo. Tenemos muchos casos muy interesantes de la socialdemocracia en Europa Occidental, Suecia, por supuesto, y la figura de Olof Palme no la podemos soslayar. También Austria vivió socialdemocracia, Alemania también, en fin, pero la socialdemocracia dejó de tener sentido cuando acabó la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque pues ya no era necesaria una tercera vía. Estados Unidos se proclamó el triunfador, el vencedor de la contienda este-oeste, y la socialdemocracia perdió su momentum. Sin embargo, Gorbachev, recordamos que tuvo el ánimo de contender en comicios presidenciales ya en la Federación Rusa, a pesar de que pues las posibilidades de que fuera electo siempre fueron muy reducidas. Contendió, de hecho, en unas elecciones presidenciales y le fue bastante mal. Apenas obtuvo unos cuantos puntos porcentuales de las preferencias electorales, pero el modelo que él proponía era la socialdemocracia. Entonces, pensando en esto, yo creo que uno de los legados importantes de Gorbachev es impulsar la socialdemocracia, recuperando lo mejor de tanto el modelo soviético como el modelo capitalista. Para América Latina y el Caribe también la figura de Gorbachev fue bastante disruptiva, porque pues sabemos que todos estos cambios que él desarrolló y que se le fueron de las manos al hacer simultáneamente la reforma económica y la reforma política, derivaron en el colapso de la Unión Soviética y en el cese de la asistencia que la Unión Soviética solía dar a muchos países del mundo, porque hay que recordar que en la Guerra Fría, pues el mundo literalmente estaba dividido en dos grandes bloques, el pro-estadounidense y el pro-soviético, y que en el caso de la Unión Soviética, también ocurrió esto en el caso de Estados Unidos, la Unión Soviética alimentaba vía subsidios y apoyos las relaciones con diversos países en desarrollo. Por ejemplo, recordamos los procesos de liberación nacional, donde la Unión Soviética otorgó armas, favoreció a ciertos líderes de los países. Me acuerdo mucho, por ejemplo, el proceso de independencia del Congo belga, donde la Unión Soviética apoyó abiertamente a Patricio Lumumba y financió con armas y asesores el proceso que lideraba Lumumba. Por el lado de Estados Unidos se apoyó a Mobutu, que a la postre se convertiría en líder
de lo que se llamaba Zaire y ahora es la República Democrática del Congo. Y este es uno de muchos ejemplos que podríamos citar donde la Unión Soviética dio cuantiosos subsidios a países en desarrollo, algunos en América Latina, pero el caso más conocido, por supuesto, es el de Cuba. Cuba, a raíz del colapso soviético, resultado de estas reformas de Gorbachov, vivió tiempos muy duros, muy difíciles. Recordamos el periodo especial, ¿sí? Donde había escasez prácticamente de todo, y esto obligó a Cuba, obviamente, a diversificar sus relaciones con otros países. La Unión Europea se torna importante, Canadá se torna importante, México se torna importante, y Cuba emprende vinculaciones con otras naciones del mundo precisamente para compensar los estragos que le produjo a su economía el fin de los subsidios soviéticos. En este sentido, pues podríamos hablar de que la figura de Gorbachov, si bien fue admirada en muchos de nuestros países en América Latina y el Caribe, pues en el caso cubano sí parece que provocó mucho daño el resultado de las reformas de Gorbachov y sobre todo el colapso soviético. Hoy, pues a la distancia, vemos a un mundo que me parece ayudó Gorbachov a reconfigurar, ¿sí? Gorbachov ayudó a que terminara la Guerra Fría. Gorbachov ayudó a que se empoderara Estados Unidos y a que se proclamara la única nación indispensable en los 90. También el fracaso de Gorbachov y el colapso soviético determinó que donde había un solo país, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, surgieran 15. Y bueno, de esos 15 ciertamente el más poderoso es la Federación Rusa, pero no podemos olvidar la figura de Boris Yeltsin, que cuando se desintegró la Unión Soviética, y él firmó la desintegración de la Unión Soviética, por cierto, él gobernó a la Federación Rusa por espacio de toda la década de los 90 y Rusia lo pasó mal. Rusia fue humillada por Occidente, la economía rusa colapsó, en fin, la esperanza de vida se desplomó. Comentaba yo hace un rato que una de las cosas buenas que hizo Gorbachov dentro de Rusia, de la Unión Soviética más bien, fue que desarrolló campañas muy fuertes para contrarrestar el alcoholismo de la población, porque efectivamente el alcoholismo estaba haciendo estragos, sobre todo en la población masculina. Y bueno, con Yeltsin pues vino una debacle social, porque pues además las dificultades económicas que vive la Federación Rusa después del colapso soviético son mayúsculas. Hay una tremenda deuda externa, hay una pérdida de capacidades productivas, hay que lidiar con un sistema, con una transición a un sistema capitalista que pues se les había vendido a los soviéticos y a los rusos que pues iba a ser algo muy bueno para su calidad de vida. Y yo recuerdo mucho la propaganda de Voice of America hacia la Unión Soviética en los tiempos de Gorbachov, donde pues se exaltaba que un obrero en Estados Unidos tenía casa y coche y que en cambio un obrero soviético pues, no tenía más que hacer filas, ¿no?, para poder conseguir sus satisfactores. Entonces, bueno, al final de todo esto que ocurrió, del colapso soviético y demás, pues resulta que los rusos se dan cuenta de que el capitalismo es cruel, de que el capitalismo es un sistema excluyente, y lo vivieron a lo largo de los 90. Esto potencia el ascenso de Vladimir Putin. Vladimir Putin llega al poder en el año 2000 y de ahí para el real sigue hasta el día de hoy. Entonces, estos son algunos de los hechos que desencadenó la gestión de Gorbachov. También la gestión de Gorbachov, tengo que decir, ayudó mucho a que se restablecieran los vínculos y las empatías entre China y Rusia. China observó con especial escrutinio las reformas de Gorbachov. China tenía miedo de que su país se colapsara si emprendía reformas como las que hizo Rusia, y China llegó a la conclusión de que se puede hacer perestroika, es decir, reforma económica, pero esta no puede ir de la mano de la reforma política, precisamente porque algo que nos enseñó la experiencia soviética es que con reforma política simultánea a la económica viene la pérdida del control del proceso de reformas. Entonces esto también explicaría por qué China ha tenido perestroika, pero no ha tenido
tenido Glasnost. El sistema político de China es un sistema autoritario, muy dominante respecto a la privacidad y respecto al quehacer de la sociedad y de los miembros de esta sociedad, y ha vivido, sin embargo, un proceso extraordinario de reformas económicas que han posicionado a China como la mayor economía mundial. Pero también el hecho de que la URSS desapareciera y Rusia se debilitara su perfil en las relaciones internacionales llevó a que China repensara sus relaciones con los rusos y ha establecido una alianza estratégica que es más visible sobre todo en el siglo XXI desde el arribo en 2013 de Xi Jinping, quien tiene una relación sumamente empática con Putin, y por supuesto hay un comercio muy importante entre ambas naciones. La punta de lanza para que China y Rusia estrecharan sus relaciones fue el embargo de armas que en 1989 le decretó Occidente a China por los sucesos de Tiananmen. A raíz de este suceso, China ya no pudo comprar armas en Occidente, pero Rusia se ofreció a abastecer a China y se convirtió en su principal proveedor, y eso fue hermanando a estos países. Hoy sabemos que la colaboración entre Rusia y China es muy estrecha, no solo en el plano armamentista, dado que China pues ahora también es una gran productora de sistemas de armamento, sino también en materia energética, en la política china sobre el Ártico y por supuesto en la repulsión que ambos países tienen respecto a la pretensión de Estados Unidos de ser una potencia solitaria o de ser la potencia unívoca en las relaciones internacionales. Muchas gracias, Carlos Correa. Hasta la próxima. Gracias por su respuesta, doctora. Muy interesante lo que nos menciona acerca de que, Mikhail Gorbachev introdujo esta idea de la socialdemocracia en esta región del mundo, en la Federación Rusa, en la URSS en lo general, y además que a Putin lo podemos ubicar en este espectro político de la socialdemocracia. Usted nos menciona, y eso me parece muy interesante, que la imagen de Mikhail Gorbachev en América Latina fue muy disruptiva, ya que si bien la política de la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría fue de apoyo hacia algunos países de América Latina, y no solo de América Latina, en África y en Asia, la URSS generó muchos apoyos económicos para intentar acrecentar también su influencia justamente en estas regiones del mundo. Pero al desintegrarse la Unión Soviética, estos países quedan a la deriva, y como aquí en América Latina lo vemos, lo conocemos muy bien con Cuba. Cuba fue uno de los países que resultó muy afectados cuando la URSS se desintegró, y entonces, como usted bien lo menciona, Cuba tuvo que buscar nuevos vías de comercio y de influencia política con Europa, con Asia y con Canadá. Bien, doctora, pues quiero agradecerle muchísimo haber estado con nosotros en un episodio más de Construyendo el Debate, analizando todos los temas que ocurren día a día en nuestro país y en el mundo. Recordarles que nos pueden seguir toda la semana vía redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Jessica Martínez Barrios y Mariel Cabello Hernández. En la producción de cápsula informativa estuvo Arturo Pérez Zárate. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes, Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política. Cultura. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.